Todo el mundo ha sufrido o está sufriendo los efectos que ha provocado la pandemia del coronavirus. En España hemos estado más de 3 meses confinados, un tiempo largo que ha podido provocar en alguno de nosotros algunos efectos psicológicos y también sociales. De estudiarlos se ha encargado un equipo de la Universidad de Oviedo con el que ha participado el profesor catedrático de Psicología Social del campus de La Llutera, Anastasio Ovejero. Hoy compartimos un ratito con él para contarnos las conclusiones. Hoy visitamos en el campus de La Llutera al catedrático de Psicología Social, Anastasio Ovejero. Hola, ¿qué tal, Anastasio? Buenos días. Bueno, hemos venido para hablar con usted de los efectos psicosociales del confinamiento y la influencia del ejercicio físico durante estos meses. Un trabajo de estudio que está haciendo en colaboración con un equipo de profesores de educación física de la Universidad de Oviedo. ¿Cómo surge este estudio y qué persigue? Sí, este estudio surge en este grupo de investigación de profesores de educación física de la Universidad de Oviedo. Ellos querían estudiar la influencia que el parón de ejercicio físico por el confinamiento podría tener, qué efectos podría tener. Y enseguida se dieron cuenta que algunos de los efectos más importantes eran psicológicos y psicosociales. Y es cuando me llamaron a mí para que yo me encargara un poco más de estos aspectos. De hecho, la investigación todavía sigue, lo hacemos también en colaboración con Israel. Tenemos ya probablemente unos 8.000 sujetos o 9.000, unos 7.000 sujetos españoles y más de 2.000 sujetos israelíes. Y una de las cosas primeras que se observaron eran efectos psicológicos del confinamiento, de la pandemia y de todo lo que significa eso. Entonces yo me encargué más de este asunto y de hecho hemos terminado ya un artículo sobre los efectos psicológicos y psicosociales del confinamiento, que lo hemos ya mandado a una revista y está en proceso de evaluación. No cabe duda que estar confinados en casa, sin poder salir, conviviendo con otras personas, con la incertidumbre, pues nuestro estado psicológico, ¿no? Se ve alterado. ¿Qué conclusiones se muestran en ese artículo, en ese estudio? Sí, pues antes de entrar en las conclusiones, si me lo permite, yo quería decir que los efectos han sido mayores porque increíblemente el virus nos pilló desprevenidos. Y es una cuestión muy psicológica, porque no tenía por qué haber pillado desprevenido a nadie. De hecho, llevaban 2 o 3 meses hablando todos los medios de comunicación, todos los días y a todas horas de lo que pasaba en China. Es que ya llevaban 15 días hablándonos de lo que había llegado ya a Italia. Nosotros queríamos que aquí no llegaría. Por mucho que se diga después, si se quiera sacar partido del 8M, de no sé qué, el 8M ya empezábamos a hablar del virus, pero no teníamos miedo nadie. Y la prueba es que los campos de fútbol estuvieron llenos ese día, sobre todo algunos campos de fútbol. Y las iglesias estuvieron no muy llenas, pero como todos los domingos. Y los bares y los restaurantes. Nos parecía que a nosotros no nos podía llegar, cuando resulta que estaba claro que estaba llegando y que estaba aquí ya. De tal manera que cuando ya nos pilló de repente y el día en que se decide el confinamiento, ese día sí que nos pilló con el pie cambiado a todos, pero no, es cuando empezó a preocuparnos muy en serio, muy en serio. En esas circunstancias, que no puede salir de casa, que eso no había ocurrido nunca en España, al menos en vida de los que vivimos ahora. Y sobre todo las circunstancias de según quién, porque hay personas que a lo mejor tienen la suerte de tener una casa grande, pero hay personas que han estado 4 o 5 miembros de la familia, padre, madre y 2 o 3 hijos, viviendo en un piso de 50, 60 metros cuadrados o incluso en una habitación de 15 metros cuadrados. Es evidente que todo eso supone también una falta de ejercicio físico, pero supone un estrés de todo tipo añadido, y es lo que más en la investigación nuestra, en este artículo que ya hemos mandado para publicar, lo que más hemos encontrado ha sido efectos psicológicos muy negativos, como estrés, ansiedad, incertidumbre, miedo al futuro. Incluso ya hay muchas personas síntomas depresivos,
síntomas depresivos, y hemos empezado también a encontrar algunos efectos relacionados con el síndrome de estrés postraumático, que eso ya es un poco más serio. Estrés postraumático. Con la desescalada, quizás cuando se ha empezado a notar el hecho de decir vuelvo a una nueva normalidad, con incertidumbre, con el miedo que el virus sigue ahí, ¿ese es el estrés postraumático? No, estrés postraumático es un síndrome bastante serio, a veces tarda años, a veces ni siquiera se supera en toda vida, en algunas ocasiones, normalmente sí que se supera, pero tarda mucho tiempo, después de haber pasado, cuando una persona ha pasado ya por un trauma, valga la redundancia, muy traumático. Por ejemplo, la pérdida de un hijo en un accidente de tráfico, que es inesperado, que no se lo puede imaginar, eso produce un estrés postraumático y puede tener síntomas para toda la vida. Esto puede haber sido mucho más, con toda seguridad ha sido más frecuente en aquellos que perdieron por COVID-19 a los padres o a los abuelos y que ni siquiera pudieron hacer, por las circunstancias de evitar el contagio, claro, y de propagación del contagio, ni siquiera pudieron hacer un duelo reparador. A todos se nos mueren nuestros padres, nuestros abuelos, peores todavía es que no se nos murieran y que se muriera el hijo antes. Y sin embargo, lo superamos relativamente bien, después de hacer un duelo reparador, que es el típico de las sociedades occidentales. Mientras que muchas de estas personas en estos meses no han podido hacer ningún duelo reparador, no han podido ni siquiera estar con ellos los últimos días, ni siquiera las últimas horas. Eso sí que pueden, no todos, muchos de ellos habrán tenido un trauma serio, que algunos, porque también hay otra cosa en psicología que se llama resiliencia, que algunos resilientes lo superarán pronto, pero que es probable que a algunos les cueste muchísimo tiempo superarlo. Anastasio, en este estudio valoran pues, las consecuencias psicológicas, pero también sociales, ¿no? Una está unida a otra. Nos hablaba de depresión, de estrés, de ansiedad, pero a nivel social, ¿qué repercusiones ha tenido este confinamiento? Yo creo que no las ha tenido todavía, sino que se verán más tarde, a distintos niveles. Incluso algo tan sencillo como ir con la mascarilla y casi por instinto ahora, si ves que viene alguien allá, tú te apartas o se aparta él más allá. Yo no sé qué efectos, no lo sé todavía, ni creo que lo sepa nadie todavía, qué efectos puede tener en las relaciones humanas y a ver si es que a partir de aquí va a confirmarse más aquello que decía Hobbes de que el hombre es un lobo para el hombre. No lo sé. Yo creo que esto no va a tener repercusiones a largo plazo importantes. Fue mucho peor el virus y la gripe mal llamada española de 1918 y poco después, en los años 20, en los alegres años 20, casi nadie se acordaba ya de la gripe aquella. Fue inmensamente peor que esta, ¿eh? Y lo que fue grave de allí es que se juntaba al final, surgió al final de la Primera Guerra Mundial, que había matado a muchos millones de personas. La gripe esa mató a unos 70 millones de personas, que proporcionalmente a la población que hay ahora en el mundo serían unos 300 millones de personas de muertos ahora. Se contagiaron 500 millones de personas, un tercio de la humanidad, que ahora sería el equivalente a que ahora se contagiaran 2.500 millones. Y atacaba sobre todo, eso fue peor para ellos a nivel de crisis económica, atacaba sobre todo a niños, atacaba a todos, pero también a niños y jóvenes. El virus de ahora solo ataca a gente mayor y eso no le quita gravedad en absoluto, pero sí que de cara a la recuperación económica no es igual que mate a los mayores de 70 años o que hayan matado a los jóvenes. Y sin embargo, y es lo que más me temo yo, en los efectos sociales, que son en parte también psicosociales, claro. No ha sido muy estudiada la influencia de aquella gripe sobre el surgimiento de los fascismos en Europa. Yo creo que está muy relacionado. A partir de una variable intermedia que es la crisis económica. Termina una guerra, llega una gripe tan terrible como aquella, mucho peor que esta sin duda, hasta ahora. Esta todavía no ha terminado. No sabemos dónde llegará, esperemos que no se acerque ni de lejos a aquella. Eso produce una crisis económica tan fuerte
que es el que hizo luego que surgieran los fascismos, porque hablamos mucho del nazismo, pero el nazismo no fue más que uno, el más agresivo y el más poderoso, pero uno de los fascismos. En casi todos los países europeos habían surgido los fascismos en aquellos años. Siempre que hay una crisis económica, aumenta la personalidad autoritaria de la gente y aumentan la ultraderecha. Y se está viendo ahora mismo ya en toda Europa, y no digamos en España, pero en general en toda Europa. Y es pronto todavía, a lo mejor me equivoco y ojalá, creo que esto se notará mucho más de aquí a 8 o 10 años, aunque va a depender mucho también de cómo vaya a ser la recuperación. Anastasio, ¿qué camino le queda, qué recorrido le queda a este estudio y hasta cuándo tienen previsto seguir indagando, ¿no?, en esos efectos del confinamiento? Sí, pues lo que quisiéramos es, como además ahora tiene algún problema metodológico el método que seguimos, pero tiene una gran ventaja, la comodidad y la facilidad de recoger más sujetos y si queremos, cada 3 meses, cada 6 meses o cada 2 años, podemos, aunque luego vaya bajando un poco el número de sujetos, pero como tenemos casi 10.000 ya, con que la mitad siguieran respondiéndonos de aquí a 4 años, por ejemplo, pues podríamos tener unos datos longitudinales mucho más interesantes, que es nuestra pretensión. Estaremos ahí para que nos cuente esos resultados, para hablar de esos efectos psicosociales, que esperemos sean menos trágicos. Sí, porque ya está teniendo unos efectos de todo tipo, pues por ejemplo, las falsas noticias y los bulos, que ya venían de atrás y que con las nuevas tecnologías se facilitan, en la situación actual de pandemia se multiplica por 100. Pues ha sido un placer hablar con usted, hablar de esos efectos psicológicos en la parte que a usted le corresponde. Por cierto, trataban el tema del ejercicio físico durante el confinamiento. Ha habido muchas personas que sí que han optado por, gente que no lo hacía, hacerlo durante el confinamiento. ¿Esto a qué se debe? Sí. Pues yo creo que se debe, aparte que el ejercicio físico, el deporte es una moda, y ojalá dure mucho porque yo creo que es una moda positiva. Además de eso, al verse obligados a estar en casa es cuando fueron conscientes de la importancia que tiene el ejercicio físico. Y empezaron a hacerlo de múltiples maneras. Se puede hacer mucho ejercicio en un lugar cerrado, aumentaron mucho el número de bicis estáticas, pero curiosamente, ahora, después de que se ha abierto en cierta medida el confinamiento, porque abierto del todo todavía no está hasta el lunes, en casi toda España, me parece, en todo caso en muchos sitios que yo sé, se ha disparado las ventas de bicis. De tal forma que ahora en muchos sitios vas a pedir una bici y te dicen que tienes que esperar un mes porque no la tienen. Curiosos, el ser humano somos así. Impredecibles. Impredecibles. Afortunadamente, porque somos seres libres y libertarios. Con ese mensaje nos quedamos. Muchas gracias, Anastasio. Muchas gracias a vosotros.